Glorificado es el Todopoderoso en esta hora, bendecido en gran manera, digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Saludos a toda la amable audiencia en todo el mundo, a quien el Altísimo ama en gran manera y quiere que todos salgamos de algún estado espiritual caótico y subamos al monte de su conocimiento pleno, sin contaminación alguna. En esta hora continuamos con las enseñanzas acerca de Revelación 6:8, el jinete del caballo amarillo. Hoy parte 17, con el tema: y dio a su marido, el cual comió así como ella, basado en Génesis 3:6, que dice el texto sagrado: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pido a todos los amados del Señor en todo el mundo que están escuchando siempre sus oraciones poderosas al Señor, que abra nuestros entendimientos, que quite del medio cualquier oposición maligna y que su revelación poderosa sea siempre guiándonos a todos, pues todos estamos necesitados de la oración. Orad siempre los unos por los otros, es la recomendación poderosa del Señor a través de su palabra. El tema de hoy: y dio a su marido, el cual comió así como ella. Y vamos a traer un contexto. Génesis 27, verso 11, 12 y 13. El contexto para el transcurso de esta enseñanza. Génesis 27, verso 11, 12 y 13 dice así: y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Lo repito. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador. Traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Resaltando las palabras: sobre mí tu maldición. Bueno, ya en enseñanzas pasadas el Señor nos había traído unas conferencias sobre este pasaje y quedó en continuará. Pero entonces ya en su tiempo continuaremos con la profundidad de todos estos puntos, porque primero tenemos que tener la revelación y el entendimiento del principio
para poder entender lo demás. Así como en este sello, en estas palabras, en las palabras, en las enseñanzas que el Señor nos ha venido trayendo a través de el sello apocalíptico, el jinete del caballo amarillo, porque si no entendemos este punto que nos está trayendo el Señor, si no tenemos el entendimiento de ellos, va a ser muy difícil entender las revelaciones del sexto sello, que son fuertísimas, que va a tocar directamente todas las estructuras en que fuimos formados. Entonces por eso hay que estar muy atento en el nombre del Todopoderoso, que el Señor nos dé revelación, sabiduría, entendimiento de Él para entenderlas. Bueno, el tema: y dio a su marido, el cual comió así como ella. Y que nos muestra Génesis 3:6 en este punto y en los puntos que el Señor nos ha venido trayendo a través de este servidor, es el deseo de alcanzar la sabiduría. Le pareció razonable a Eva. El deseo de alcanzar la sabiduría le pareció razonable a Eva. Desafortunadamente, su definición de la sabiduría era llevar a la autonomía humana y no dependencia del Altísimo. Es ahí, esto es importantísimo, es ahí donde nace el culto a la personalidad. Y hasta el día de hoy es la formación espiritual que el mundo tiene. Culto a la personalidad. Entre más usted garrotee la carne, entre más usted les ponga reglas, términos a la carne, pues la enseñanza es que ahí está la perfección y ahí está la santidad y ahí está la forma de alcanzar los lugares altos en el Todopoderoso. Es ahí el fundamento donde nace el culto a la personalidad. Y vamos con unos pasajes para este punto. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Vamos a Proverbios 1:7. Dice el texto sagrado así: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Recordemos cuando el maestro anduvo sobre la tierra físicamente, llevaba todos los conocimientos de aquellos que estaban distorsionados en sus aseveraciones y en sus fundamentos. El Señor siempre los llevaba al principio. Mas en el principio no fue así. Eran las palabras expresadas por el maestro. Aquí el texto sagrado nos dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor.
no el miedo al Señor, el temor reverencial. Ese es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que en este momento, el que esté despreciando la sabiduría que nos está trayendo el Señor y la enseñanza del Señor, están dejando el principio de la sabiduría. Ahí nos podíamos quedar en una tremenda conferencia. Pero vamos a lo que vamos. En el nombre del Señor. Job 28. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Puntos. El temor del Señor es la sabiduría. Punto 2. Y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, la inteligencia del ser humano, la inteligencia del Hijo de Dios, es por ahí. Apartarse del mal, la inteligencia. Salmo 111:10. Salmo 111:10. Dice así el texto sagrado. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Nuevamente. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. O sea, que los que no los pongan por obra están moviéndose en un mal entendimiento. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Y dice, su loor permanece para siempre. Y Eclesiastés 12:13 dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre sobre esta tierra? Temer al Señor, andar en sus estatutos, sus preceptos y sus ordenanzas. Luego dice, porque el Señor traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Porque el Señor traerá toda obra a juicio. Es lo que el Señor está haciendo. El cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Cualquier cosa oculta, buena o mala, puede ser que el mundo se mueva no entendiendo, porque está oculta, no la ve.
pero el Señor trae toda obra a juicio, buena o mala. Por eso es que mi rey dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Al Señor no lo engaña a nadie, porque todo lo ve. Bueno, estos pasajes son en referencia para corregir el punto del mundo a través de Eva. El deseo de alcanzar la sabiduría le pareció razonable. Desafortunadamente, su definición de la sabiduría era llevar a la autonomía humana y no dependencia del Altísimo. Es ahí donde nace el culto a la personalidad. Por eso traímos esos pasajes. Punto 2 sobre este tema. El hombre, Adán, es el rey de la creación y participa de la tarea divina dando nombre a los animales. Génesis 2, 19 y 20. Formó pues el Señor de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. ¿Es? El hombre Adán es el rey de la creación y participa de la tarea divina dándole nombre a los animales. Génesis 2, 19, 20. La mujer Eva simboliza la vida en la sociedad. La mujer Eva simboliza la vida en la sociedad que permite la humanización del hombre. Tremendo estas palabras. Salmo 119, 21. Salmo 119, 21. Vamos a ver qué nos expresa el texto sagrado. Salmo 119, 21 dice: destruiste a los soberbios, malditos que se desvían de tus mandamientos. Destruiste a los soberbios, malditos que se desvían de tus mandamientos. La Nueva Versión dice: a los malditos que se desvían de sus mandamientos. Ya ahí hay una introducción de una palabra fuertísima que es maldición, en una cosa que nos parece tan sencilla, desviarnos de los mandamientos que Él ha dicho y movernos de pronto en los que pensamos que es correcto. ¿Y qué es lo que se gana a través de eso? Una tremenda maldición. Destruiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Pues esto es tremendo. Punto 3 sobre este asunto. La enseñanza de Eva sobrepujó sobre la enseñanza de Adán. Fue sobre Eva, dice, la maldición establecida fue sobre Eva, pero alcanzó también a Adán en su humanidad. La enseñanza de Eva sobrepujó sobre la enseñanza de Adán. Por eso la maldición establecida fue sobre Eva, pero alcanzó también a Adán en su humanidad. No en la enseñanza establecida, no en la enseñanza establecida. Porque en la enseñanza del Altísimo no iba a ser maldecida porque no podía ser maldecida su enseñanza.
porque lo que Él estableció desde un principio, que crió los cielos, todos los entendimientos dados por Él, Él no va a maldecir su palabra, su entendimiento y sus dichos, porque es algo propio del Todopoderoso, pero sí en revelación al final dice que Él envolverá todo aquellos cielos son envueltos como quien enrolla un libro, pero son apartados por causa de esta humanización del hombre en la enseñanza introducida. Acabamos de leer el Salmo 119, 21 y un poquito cerca de estas maldiciones adquiridas por todo este asunto. En 1 Samuel 25, 23, 1 Samuel 25, 23, dice así: y como Abigail vio a David, apeóse prestamente del asno y postrándose delante de David sobre su rostro, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas ruego te hable tu sierva en tus oídos y oye las palabras de tu sierva. Abigail, en el caso de Nabal, una mujer muy sabia, llena de mucha sabiduría e inteligencia, pero está expresando las palabras: sobre mí sea su pecado. Pues no dice sea el pecado, dice sobre mí sea el pecado. Y como Abigail vio a David, apeóse prestamente del asno y postrándose delante de David sobre su rostro, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Es más, no se dirigió en término personal al pecado de Nabal, su esposo, lo que dijo: sobre mí sea el pecado. Mas ruego te hable tu sierva en tus oídos y oye las palabras de tu sierva. Los pasajes, aunque está viviéndose una vida en su tiempo de un evento que estaba pasando e iba a pasar, pero una mujer sabia dice: sobre mí sea el pecado. Esto tiene un discernimiento ya en una enseñanza más aparte, porque en David está representada la restauración del tabernáculo de David, donde ha de ser, donde está pasando y está ocurriendo que se está restaurando. Pero aquí la mujer se atribuye todo el pecado. Entonces, por eso leímos Génesis 27. En el caso, otro evento, sobre el caso de Jacob, la vestidura, el alimento, o sea, la comida, con que se había de agradar al Padre. Todo ese proceso
aquí está. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me tentará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve, tráemelos. Entonces, esto, el punto en que Eva dio a su marido, traímos la definición pasada sobre qué es tomar, dejar la enseñanza pura establecida y tomar otra enseñanza. Y de esa otra enseñanza tomada es la que Eva le da también a su marido. Y dice que comió así como ella. Hay algo tremendísimo en todo este asunto, porque pues la pregunta es, mientras que pasaba todo esto, ¿dónde estaba Adán? Hay unos datos que es importante tenerlos en cuenta. Génesis 2:7 formó al hombre del polvo de la tierra, pero Eva no estaba allí todavía. Génesis 2:17 fue en Adán que se estableció la enseñanza, la ordenanza y el mandamiento y el precepto. Eva no estaba allí todavía. Génesis 2:20. Adán poniéndole el nombre a las bestias y a las aves. Eva no estaba allí. Génesis 2:21. El Eterno hizo caer sueño sobre Adán. Aún ahí no estaba Eva. Adán se quedó dormido. Eva aún no estaba allí. Ya en el verso 21 dice, el Señor tomó una de sus costillas. Vamos a un pensamiento sobre los que mueven todo este asunto de cirujanos. El Señor tomó una de sus costillas, la extrajo. El 21. Y el Señor hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Analicemos. Tomó su costilla, quedó independiente, y el Señor cerró la carne en su lugar. ¿Dónde quedó la costilla? Aparte de Adán, independiente. Y dice, y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces miren el proceso. El hombre que fue creado del polvo de la tierra fue Adán. Estamos viendo los procesos y eventos donde Eva todavía no estaba. Aún el Señor produce un tremendo sueño en Adán, se queda dormido, pero Eva no estaba allí todavía. Fue creada de la costilla que el Eterno extrajo de Adán. O sea,
que en creación fue Adán el creado del polvo de la tierra y luego de su cuerpo es extraída la costilla y de esa costilla extraída e independiente, porque dice que cerró el Señor la carne en Adán, hizo la mujer para compañera en unión, para formar un matrimonio entre Adán y la mujer. Pero el que traía la enseñanza era Adán. Ahora, algo es que bíblicamente es la primera parte en la escritura, en el verso 21, donde habla el Señor sobre el sueño en el ser humano. Sobre el sueño en el ser humano. Y también donde habla sobre el dormitar del ser humano. Entonces, aún en ese dormitar, en ese sueño y en ese dormitar, Eva todavía no existía, literalmente hablando. Hasta que fue creada, fue unida a su esposo y se formó un matrimonio, una unión. Por eso es que el Señor, por eso es que Adán más adelante, cuando el Señor le increpa, le recrimina y le sale al paso y él dice, la mujer que me diste por compañera, ella me dio a comer y yo comí. ¿No es? Sé que a través de toda la historia, los enseñadores, los dispensacionalistas y todo eso, se han preguntado, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde se encontraba? Pues la base que tenemos, según el verso 21, es que pudo haber ocurrido que Adán estaba dormido. Se durmió como ser humano. ¿Qué nos representa esto? El hombre dormido, y en ese sueño y en ese dormitar es donde el enemigo trabaja y actúa. Yo no me cabe en la cabeza que Adán, teniendo una esposa tan hermosa, de pronto estuviese por allá en una piscina, por allá, o en un charquito por allá dándose un chapuzón, o haciendo otras cosas. Lo que he podido entender de parte del Señor es que Él se quedó dormido. ¿Qué fue lo que se durmió? Si Él traía la línea de la enseñanza, el precepto, el mandamiento, fue establecido en Él. Los dichos del Todopoderoso. En otro término, Adán está representando la enseñanza. Está representando la sabiduría, el entendimiento del Eterno, que por causa de la mujer se quedó dormido, escondido, como hablábamos en el tema pasado sobre la sabiduría que estaba oculta y que él solo le es dada a quien el Todopoderoso se la da. En otro término, a quien despierta la realidad de lo que ha pasado y tiene que iniciar un nuevo proceso.
de reconciliación con el Todopoderoso, pero eso no es así de fácil. Desde el principio hasta el día de hoy es un proceso que está vigente en todos los términos que el Todopoderoso haya establecido. Ahora sí traigo un punto que les dije en la enseñanza pasada, que aunque la serpiente se dirige en término personal a Eva, se dirigió a ella, pero luego el proceso escritural, es como si le estuviera hablando, no ya en singular, sino en plural. Por eso dice, y por puntos, con que Dios os ha dicho. Él se dirige a la mujer, pero empieza a hablarle en términos plural, con que Dios os ha dicho. Está dirigiendo a más de un elemento. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles comemos. No dijo yo puedo comer. Dijo comemos, hablando en plural. Mas no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. En otro término, todos esos detalles está hablando en plural y no en singular. Ya dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y mire que el verso 7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos. La serpiente en el verso dice, serán abiertos vuestros ojos. Está dirigiéndose en plural. Lo que estaba haciendo era atacando la enseñanza establecida en Eva, dada por el testimonio de Adán, al cual el Señor le había establecido sus estatutos y sus ordenanzas. Se estaba dirigiendo a la creación representada en Eva, al ser humano, y se estaba dirigiendo a la enseñanza establecida también, para lograr desviarla, para lograr torcerla, para lograr desecharla, hacerla a un lado e introducir su propia ideología y su propio pensamiento, y lo tenía que lograr solo a través de la mujer. Entonces, porque mire que cuando dice, y dio también a su marido, o sea, que estaba ahí. Ella no empezó a tocar bocina o a llamar a Ana, ¿dónde está? Venga, mire, es que comí el fruto. No. Cuando ella come y le da a su marido, el cual comió así como ella, él estaba allí, pero estaba dormido. La enseñanza escondida, dormida, pura, pero que también cuando despierta come el mismo fruto que la mujer comió. Ese plan maquiavélico del enemigo tenía que alcanzar la creación, la enseñanza, para que se le diese otra dirección. De ahí que el texto sagrado diga, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte.
A eso se refería Job cuando dijo, después una persona tan justa y recta como Job, pero tiene que decir en el verso, en el capítulo 40 al 42 por ahí, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue despertado en él, porque le fue regalada, dada la sabiduría e inteligencia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento en el polvo y la ceniza. Un personaje de la talla de Job. Vemos a Abigail diciendo sobre mí tu pecado. Sobre mí el pecado. Es el texto. A la letra como lo dice. Vemos a la madre de Jacob diciéndole a Jacob sobre mí tu maldición. No sobre la enseñanza. Pero ella es la que organiza todo ese detalle para poder lograr y alcanzar una bendición del padre para su hijo. Por eso el tema de la mujer es tremendísimo. Cuando entremos en todos esos detalles, mujer por mujer, es algo muy tremendo. Porque cuando vemos a otra mujer por allá sentada sobre los ídolos, entonces ya representado tipológicamente a través de la historia en muchos eventos y formas, esa iglesia fallándole al Todopoderoso y dándole dirección a las enseñanzas, desviando. Entonces, como era tanto conocimiento de la humanización del hombre en su enseñanza, en sus estructuras, se subdividió en diferentes formas, diferentes grupos e ideologías, enseñanzas hasta el día de hoy que algunos están pero desviados totalmente en signo de contradicción. Otros dándole vueltas al desierto, como lo hicieron los israelitas por 40 años. Eso tiene una representación para el día de hoy también. Les fue prometida una tierra prometida que daba leche y miel, frutos grandes, maravillosos. Pero hubo una generación que se quedó dando vueltas en el desierto. Y por misericordia del Señor, la nube estaba en el día para que el sol no los quemara. Y el fuego en la noche para que las alumbrase en el desierto. Y dice que sus vestidos no se dañaron y su calzado no se dañó. Pero toda esa generación de 40 años fue extinguida sin pasar a la tierra prometida. Eso es lo que está pasando y va a pasar con los que nacieron en un conocimiento, se movieron en ese y murieron ahí, están muriendo ahí. Ahora es la tierra prometida, ahora es alcanzar la senda espiritual. Por eso es que en el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando Él muere, en el punto exacto cuando Él muere, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. No se rasgó por rasgarse, fue una puerta que se abrió. Para que los que entendamos y a los que nos está regalando y dando su sabiduría, empecemos a entrar por ella. Para ser pastoreados por el Señor Todopoderoso. Los que no, algunos ponen un pie allá y otro acá, otros se quedan acá. Eso es profundo para cuando el Señor nos traiga la enseñanza sobre la hora novena que está pendiente.
Entonces el Señor nos da la enseñanza sobre la hora sexta y antes de la hora sexta, pero falta sobre la hora novena. Pero para entender esos detalles tenemos que entender esto que el Señor nos está trayendo hasta el día de hoy. Entonces, amados, la enseñanza de Eva sobrepujó sobre la enseñanza de Adán. La maldición fue sobre Eva, pero alcanzó también a Adán en su humanidad, no en la enseñanza establecida. La enseñanza del Todopoderoso no se toca. No es tocable. Lo que se hace la humanización de la enseñanza es añadir lo contrario a la enseñanza y tomarla y promiscuar. Por eso el Señor recogerá sus conocimientos, sus entendimientos, los recogerá. Al momento tenemos que oírle, gozar de lo que Él nos está dando, porque esto es serio. Porque si a ese jinete del caballo amarillo, el que lo monta se llama muerte y le sigue el infierno, lo que espera al que no le entienda al Señor es un infierno de prueba terrible en medio del desierto, donde habrán ataques de lo que sea. El mundo en este momento, mire, el tema continuidad después de este punto que estamos mostrando, muerte, la muerte por el hambre, porque no es tanto por hambre física, porque de alguna manera u otra la tierra produce alimento y de alguna manera se sostiene por la misericordia del Señor. Pero la muerte, como dijo Amós, es hambre y sed, hambre no de comida y sed no de bebida, sino de oír la palabra del Señor, porque en el principio se perdió el oído apostólico, la enseñanza establecida, porque eso hace un ministerio apostólico, establecer la enseñanza del Eterno. Eso hicieron los apóstoles, por eso fueron los apóstoles, discípulos, volvieron atrás, se quedaron, pero los apóstoles establecieron, se quedaron estableciendo, confirmando las palabras del Eterno para que continuasen con vida en sus apóstoles. Por eso uno de ellos dijo: lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso os hablamos. Bueno, gloria al Señor, ya voy a terminar. En el nombre del Todopoderoso, veremos si el Señor nos permite continuar aquí o cerramos y nos vamos al próximo tema que contribuye sobre esa autoridad que le ha sido dado al jinete del caballo amarillo de matar la cuarta parte de la tierra con espada, con hambre. Sigue mortandad. Dice que si ya hay muerte, mortandad. Y luego dice, y fieras de la tierra. Que el Señor nos ayude pues a continuar, y le pido sus oraciones, amado, porque esto es tremendo, llevar las palabras del Señor reveladas. Entonces, si usted se va al punto de Adán dormido, está representando a todos los dormidos. Eva estableciendo la humanización del hombre a través de la enseñanza, está estableciendo la que lleva la enseñanza. Por lo cual, está introduciendo el engaño. Entonces el ataque del enemigo fue a la creación, a la parte de la creación
tomada del mismo hombre, a la enseñanza para desviarla y lograr introducirla hasta el día de hoy. Por eso es que la profecía de Génesis 3:15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De la simiente de la mujer iba a nacer un ser humano que haría un corte a todo este asunto. Mire todos los años de lo que pasó desde el principio hasta el día de hoy, hasta que estuvo nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que de la misma simiente de la mujer, dice que el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. Y David decía, en pecado me concibió mi madre. Y por eso hay problemas de nacimiento. En cantidad de pasajes de la Escritura, en el Nuevo Testamento, en la vida del Señor Jesucristo, en los apóstoles, de gente imperfecta físicamente, pero que está mostrando una imperfección espiritual en todo el mundo. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para mi hermana Nora Benavides, hermana Nabeiba Zapata, Biafara, mi esposa. Está muy pendiente, una gran ayuda en este ministerio, mi esposa. John Moreno, Marjó Vargas, hermano Armando Caicedo, hermano Nolber Cifuentes y todos los hermanos que no aparecen en pantalla, pero sé que están viendo el video. Publiquémoslo, compartámoslo. Vamos a todas las conferencias que el Señor nos ha dado. Contribuyamos con este ministerio para poder seguir en las redes hasta que el Señor nos permita. Bendito su poderosísimo nombre. Por lo pronto, lo que a mí me corresponde, tengo que seguir compartiendo sin egoísmo lo que mi Señor me está dando, porque la felicidad de mi Señor es que un pecador se arrepienta, que venga a Él y viva, crezca, y sea lleno de su sabiduría e inteligencia. Hay muchos atrás de ti, pero usted con la dirección del Todopoderoso los conducirás a la fuente inagotable de vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones del Altísimo para todos. Dios les guarde. Estoy muy inspirado, pero debo terminar. Continuaremos después con la ayuda del Señor a ver cuál es el punto que el Señor nos va a permitir traer. Dios les guarde a todos.